¿Vos ves el dólar atrasado? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que antes estaba muy alto y la gente no lo podía ver. A ver, bueno, esto fue justamente una de las cosas que conversamos en aquel video del año 2021. A ver, yo cuando, digamos, decidí volver a apostar por Argentina, principalmente investigando mucho en esa época del bear market, del 2018-2019, que fue cuando yo empecé a investigar mucho sobre la historia, el pasado de Argentina, para entender qué cosas yo tenía que ver para volver a apostar otra vez por el país. Y mi conclusión era que básicamente había 3 cosas que yo tenía que seguir, que era ver ese punto de cambio en el Producto Bruto Interno, en el riesgo país y en el tipo de cambio real. O sea que yo siempre explico que si vos en una coctelera, vamos a los barman, ¿no? Vos agarrás una coctelera, le metés el gráfico del riesgo país, del Producto Bruto Interno y el tipo de cambio real, es decir, el dólar ajustado por inflación, vos en esa coctelera empezás ahí a mezclar, ¿no? Servís el trago en el vaso. Esto es el Merval. El Merval es el conjunto de esas 3 cosas, en la cual vos cuando ves históricamente cada máximo y cada mínimo del Merval coincide con cada máximo y cada mínimo de estas 3 variables. Entonces, si bien fue bastante claro, por lo menos para mí, para poder identificar estos 3 puntos, en realidad en principio 2, en el año 2020, a través de noticias, porque yo sabía que cuando veamos ese pico mínimo del Producto Bruto Interno iba a coincidir con el mínimo del Merval. La noticia para mí fue levantar la cuarentena, o sea, así como vimos como el Producto Bruto Interno cayó estrepitosamente, era cuestión de decir, bueno, levantamos la cuarentena, aunque sea de a poco, volvés otra vez a levantar la palanca de la economía y se genera un efecto, en el mejor de los casos, B corta, y si no tendrá un efecto U o tendrá un efecto J o como lo quieras llamar. Claro. Pero digamos, el punto de cambio está. Ese era el primer punto que necesitaba ver y apareció. El segundo era ver que haya algún tipo de techo en el riesgo país, que en aquel momento yo lo evalué a través de lo que fue el acuerdo con los bonistas a mitad del año 2020. Porque estábamos yendo ya a un default inminente, o sea, no había plata para pagarlo. Ese acuerdo no resolvió los problemas, pero pateó los problemas para después. Entonces, a través de una noticia pudimos ver esta segunda señal. La tercera, que es la más difícil de ver, es el dólar. Plantear un techo al dólar. Algo que parece, en principio suena una locura, pero cuando vos ves la historia, cada mínimo del Merval es el techo del dólar. Y lo cual tiene sentido. Por eso yo siempre digo que en realidad yo cuando compro acciones argentinas estoy haciendo carry trade, porque luego de cada crisis, cada vez que hacemos ese mínimo del Merval y hacemos un techo en el dólar, la relación de la devaluación e inflación se da vuelta. Y entonces, así como durante la fase bajista, año 2018, 19, parte del 20, hay una devaluación superando la inflación, cuando llega la crisis, esa relación se da vuelta. Y el dólar empieza a correr por detrás de la inflación. Es lo que pasó históricamente y es lo que está pasando desde entonces en el año 2020. Por eso que la gente vea cómo el dólar cayó en términos reales, en realidad el problema es que no están viendo que históricamente pasó lo mismo. Siempre pasó lo mismo. Entonces, ese dólar del año 2020 no era un dólar, ¿cómo decirlo?, neutro, normal, o este punto medio del que recién te hablaba de los ciclos. Claro. No, o sea, cuando vos estás en un mínimo del Merval, en un punto de crisis, es porque el dólar está en tu otro extremo. Es un máximo, está como en su auge el dólar. Luego de la crisis, ¿qué pasa? Que se empiezan a encontrar. El dólar sube, el Merval sube y el dólar baja. Y después siguen de largo, ¿entendés? Porque son siempre movimientos espejados que tienen. Entonces esta es la idea, de que el dólar cada vez se vaya, nuestro tipo de cambio se vaya atrasando cada vez más. O sea, un peso que se vaya apreciando cada vez más o que se vaya atrasando más, como lo quieras ver, pero esto es lo que tenemos que ver. Y va a llegar un punto donde el dólar va a quedar muy barato, obviamente ya. Yo creo que ya el dólar, cuando lo miro históricamente, yo creo que ya siguió un poquitito más de largo, no está como en ese punto medio de indiferencia o de neutralidad, donde digo, ya comprar dólar o comprar Merval me da lo mismo. Creo que sí, el dólar ya se está
empezando a atrasar bastante, pero tampoco no son niveles como los del 2017, por ejemplo. Entonces, ¿la expectativa cuál es? O sea, ¿qué es lo que nos dice la historia? Que si nosotros estamos apostando por un Merval cada vez más alto, es porque en el fondo estamos apostando por ese atraso cambiario. Hasta que todo quede extremadamente exagerado, no se puede aguantar y da inicio a la fase recesiva y bajista del ciclo. Y todo esto se dé vuelta otra vez. Ahorristas e inversores, recuerden que pueden acceder al servicio VIP, donde no solamente van a tener estos encuentros que ustedes ven con los expertos consultándoles cosas, sino que además tienen la parte VIP, que es una parte que no sale en YouTube, y además de eso tienen encuentros todas las semanas con expertos personalizados, tienen seguimiento de un portafolio, tienen noticias, tienen informes de mercado y mucho más para tener un servicio absolutamente completo al que se les siguen agregando cosas. Así que si querés acceder, tenés el enlace en las tarjetitas y en la descripción de este video.